Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Con el nombre de Allah, el misericordioso, el clementísimo, que la paz y las bendiciones estén con el profeta Muhammad, con su familia y con sus compañeros. Estimados amigos y amigas, quiero presentaros el primer vídeo de una serie a la que he titulado, como podéis ver ahí, Estudios sobre la traducción del Sagrado Corán. Mi objetivo con estos vídeos que voy a ir subiendo sobre la traducción del Sagrado Corán, quiero dedicarlos a profundizar en la belleza de la lengua árabe y concretamente en lo que se conoce como al-balagha, que es la retórica de la lengua árabe y su relación con el Corán. Pero bien, antes de ello quisiera hablar sobre la traducción, hacer una pequeña introducción que pienso que es importante comentar. El mundo de la traducción es muy complejo, es muy complejo. Yo que, alhamdulillah, me dedico ya y me he dedicado más de 20 años a la traducción, concretamente del árabe al español en temática de ciencias islámicas, os puedo decir que no es fácil, porque hay que dominar tanto lo que los traductores denominan la lengua origen como la lengua meta. Es decir, si yo voy a traducir del árabe al español o al castellano, tengo que dominar tanto la lengua origen, que es, en este caso es el árabe, como la lengua meta, que en este caso es el español. Y a veces, entre otros factores, algunas traducciones no llegan al nivel, por así decir, porque el traductor no tiene un nivel alto y un dominio claro de la lengua española. Este es un factor, pero como iremos viendo a través de estos vídeos, hay diferentes factores que condicionan al final pues la traducción que vamos a tener. Pero de entrada quisiera agradecer personalmente, y aprovecho este vídeo, para todos aquellos musulmanes que con su trabajo y con su esfuerzo y con su dedicación nos han traducido los significados del Sagrado Corán que están en árabe a esta lengua española y que gracias a esas traducciones pues hemos podido en nuestros comienzos todos pues acceder a los significados del Sagrado Corán en lengua española. Y desde aquí quiero recalcar mi agradecimiento y mi reconocimiento a esos esfuerzos y esas dedicaciones que han hecho algunos durante años. Eso no quita, por otra parte, que todo el mundo, como seres humanos que somos, pues podamos cometer errores, en este caso deslices, o no lleguemos a dar con el punto exacto de una traducción que podría ayudar a entender mejor el significado que se nos está transmitiendo, en este caso en algún versículo del Sagrado Corán. Y estos vídeos yo quiero, digamos, tener esas dos perspectivas. Primero, profundizar poquito a poquito en la belleza de la lengua árabe y luego ver esos matices en las traducciones, cómo han sido. Y también, dado el caso, que será en la mayoría de los vídeos, prácticamente en todos, yo propondré, como veréis, una traducción propia, mía, como alternativa a las traducciones que hay, que seguramente será mejorable, sin duda, porque somos seres humanos, como he dicho, pero intentando aportar algo más a ese gran trabajo que ya se ha ido haciendo de muchos años atrás y que pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que prosiga, que continúe mejorar, para mejorar y subir el listón en este mundo concreto de las traducciones. Bien, pues como habréis podido ver en este capítulo primero,
que aquí iré subiendo, aquí iré poniendo el número de cada capítulo. Después de esta introducción que he hecho, veis que he puesto aquí una pregunta. ¿Qué pasó con el muro de Gog y Magog? Que se nos habla de él en la Sura Al-Kahf, Sura 18, que es la caverna. Bien, antes de entrar en detalle, vamos a hablar de una regla que utilizan los exegetas o comentaristas del Corán, y que es la siguiente. Y dice esta regla: Ziyadatu al-mabna tadullu ala ziyadati al-ma'na. Esto ahora lo voy a explicar y lo voy a traducir, pero esta es la regla. Ziyadatu al-mabna tadullu ala ziyadati al-ma'na. Bien, pues vamos a ver qué significa esta regla. Primero dice ziyada. Ziyada, aquí vamos a traducirlo como un incremento. Al-mabna, de la estructura. Normalmente cuando hablamos en árabe de al-mabna es, por ejemplo, un edificio. El mabani son los edificios. Pero cuando hablamos de la lengua, concretamente del árabe, y hablamos de al-mabna, hablamos de la estructura, bien de una palabra o de una frase. ¿Vale? En este caso de la palabra, de la estructura de esa palabra. Y sigue diciendo, tadullu ala, indica el incremento en la estructura de una palabra, indica ziyada, un incremento del significado, ziyadatil ma'na, es decir, cuando hay un incremento en esa estructura, en esa mabna, hay un incremento a nivel semántico, a nivel de significado. Y eso lo voy a explicar ahora desde otro punto de vista. Bien, la lengua árabe es una lengua semita. Y en la lengua árabe, como lengua semita, la mayoría de las palabras se componen de raíces trilíteras. ¿Qué significa? Que están constituidas por tres letras. Por tres letras. Bien, aquí tenemos la palabra, el verbo kharaja, pasado tercera persona del singular. Kharaja, kharaja. Esto es el mabna, la estructura original, ¿vale? Como lengua semita, raíces trilíteras, compuestas de tres letras. Ja, ra, ya. Ja, ra, ya. ¿Qué significa jaraja? Salir. Salir. Bien. A este mabna que tenemos aquí, a esta raíz base trilítera, se le pueden añadir otras letras a modo de prefijos, que significa que están antes de la raíz, a modo de infijos, que están dentro de la raíz, o a modo de sufijos, que están detrás de la raíz. Bien, vamos a ver un ejemplo de una letra como prefijo, que es akhraja. Aquí tenemos el alif, que actúa como letra, es un prefijo, vamos a admitirlo así, en esta raíz, akhraja. Entonces ya tenemos otro significado, ya no es salir. ¿Qué es akhraja? Significa echar a alguien de un sitio. Akhraja, sacar a alguien, ¿vale? Vamos a poner otro ejemplo. Istakhraja. Aquí la raíz sigo manteniéndola en color azul, como podéis ver. Y aquí otras letras como prefijos. Es ista, alif, sin, ta. Istakhraja. Istakhraja. Ya es otro significado también, que no es el mismo que el anterior. ¿Qué significa istakhraja? Pues extraer algo o sacar a alguien de un sitio. Istakhraja. Entonces siempre vamos a tener el mabna, como hemos dicho, que es la raíz trilítera, a la cual se le va a hacer una ziyada, un incremento, a partir de esas letras que actúan como prefijos, infijos o sufijos.
Prefijos en este caso, en estos dos ejemplos que he puesto, porque el árabe, como sabéis, se escribe de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Entonces, esto es la raíz, está antes, es un prefijo, puede ser un infijo dentro de la misma raíz o sufijo después. Bien. Vamos a ir a una leya del Corán que está en Surat al-Kahf, que es la sura o el capítulo de la caverna, concretamente la leya 97. Y que Allah subhanahu wa ta'ala está hablando de Dhul Qarnayn, el bicorne, cuando se le pide que para frenar a Gog y Magog se construya un muro o una barrera. ¿Vale? Aquí tenemos cómo estaría escrito en el árabe normal, por así decir, porque aquí, fijaos que dice famas ta'u. Aquí veis que hay un palito, pero no hay una alif. Si lo escribiéramos en el árabe, vamos a decir de normal, se escribiría así, famas ta'u, con este alif aquí. An yadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Y también aquí veis que no hay un alif, pero sí que hay un palito que indica que hay una alargación. Y por eso lo escribo así. Wa mastata'u, istata'u. Y aquí tenéis la transliteración fonética. Fama ista'u an yadharuhu wa ma istata'u lahu naqban. De acuerdo. Vamos a ver las traducciones que se ha hecho de esta leya. Empezamos con Abdelghani Melara, que traduce de la manera siguiente. Y no pudieron escalarla, la barrera, aquí lo he puesto yo para que entendáis que está hablando de ese muro, de esa barrera, ni hacerle ningún socavón. Isa García dice, Gog y Magog no pudieron escalarla, la muralla, también lo he puesto yo para que lo entendáis, ni tampoco perforarla. Mohamed Asad puso o tradujo, y así quedó erigida la muralla y sus enemigos no pudieron escalarla ni tampoco perforarla. Y por último vemos la traducción de Bahij Mullah, donde dice, levantado el muro, los agresores no pudieron escalarlo ni abrir brecha en él. Bien, vistas estas traducciones, yo quisiera indicar que hay un matiz muy importante que estas traducciones que tenemos aquí no han recogido y que tiene relación con la regla que acabamos de citar al principio, que es el hecho de que haya un incremento en esa raíz trilítera y que de manera consecuente va a haber un significado diferente que en el anterior. Bien, para eso vamos a analizar otra vez la leya. Fijaos que tenemos aquí en rojo ista'u, famasta'u, famasta'u ay yadharuhu. Como han puesto las traducciones, no pudieron escalar esa muralla o ese muro o esa barrera. Wa mastata'u lahu naqba. Y cogiendo alguna de esas traducciones, ni pudieron perforarla. ¿Qué es lo que aquí, si nos fijamos bien? Pues que en la primer verbo, que tenemos señalado en rojo, falta una ta, como veis ahí, si os fijáis bien, falta la ta, que he señalado aquí también en rojo. Claro, normalmente tendría que estar la ta, normalmente tendría que ser famastata'u ay yadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Es decir, este rojo también tendría que pronunciarse como istata'u. Y aquí vamos a remitirnos a un tafsir muy importante para analizar esta leya y lo que ocurre aquí con estos dos verbos.
Vamos a ver qué es lo que nos dice un gran sabio del siglo pasado conocido como At-Tahir ibn Ashur, rahimahullah rahmatan wasi'a. At-Tahir ibn Ashur, el gran erudito At-Tahir ibn Ashur, compuso y escribió una exégesis conocida como At-Tahrir wa At-Tanwir, que a modo informativo no solo se considera una de las grandes exégesis o comentarios del Corán del siglo pasado, sino que realmente hoy día se considera una de las grandes exégesis escritas en la historia del Islam. Es una grandísima y profundísima obra. Y además veis que son de unos 12 volúmenes, además bastante gruesos. Es una grandísima obra, tanto en formato como sobre todo en contenido. ¿Y qué nos dice At-Tahir ibn Ashur? Nos dice lo siguiente en su tafsir. Lo que acabamos de ver, que hay dos verbos que tendrían que ser el mismo a los que le falta una letra. Dice, فَهَذَا مِنْ مَوَاضِعِ دَلَالَةِ زِيَادَةِ الْمَبْنَى عَلَى زِيَادَةٍ فِي الْمَعْنَى. ¿Qué significa? Esta ley, aquí tenemos un ejemplo de los que aparecen en el Corán en los que se nos indica que al haber un incremento en la estructura de ese verbo, también hay un incremento en el significado. Hay un matiz muy concreto en ese significado. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque realmente en el primer verbo, ista'u, falta una T. Aquí realmente lo que ha ocurrido es que el Corán en el primer verbo ha omitido ta, la letra ta, porque tendría que ser también famastata'u yadharuhu, no pudieron escalarla, pero no dice famastata'u, no, famasta'u, le quita el Corán esa ta, porque no puede añadir más a esa raíz, por así decir. ¿Por qué lo hace el Corán? Para reforzar más el segundo verbo. Porque, ¿qué quisieron hacer? Escalar el muro. Y luego quisieron perforarlo, atravesarlo. Pero para cualquier persona, aunque no lo consiga, en el intento es más fácil intentar escalar un muro que atravesar un muro. Es más fácil, aunque no se consiga, intentar escalarlo, lo que implica atravesar un muro que puede ser de un grosor muy grande y prácticamente inexpugnable, como se suele decir. ¿Vale? Entonces, si vamos otra vez a las traducciones, veremos que una vez visto esto, estas traducciones no recogen ese matiz de lo que implica de plus atravesar un muro, y que lo recoge el Corán, transmitiéndonos cuando nos dice famasta'u yadharuhu, no pudieron escalarlo, wamastata'u lahu naqba, ni tampoco perforarlo. Pero si os fijáis en estas traducciones, no encontramos ese matiz que implique más dificultad, porque eso es lo que nos está diciendo aquí At-Tahir ibn Ashur, rahimahullah, que hay una ziyada, hay un incremento en la semántica, en el significado. Bien, entonces yo aquí voy a proponer mi traducción. ¿Y cómo lo traduzco yo? ¿Cómo traduzco yo esta ley? De la manera siguiente. Una vez erigido el muro, no pudieron escalarlo, ni mucho menos perforarlo, ni mucho menos. Intentaron las dos cosas, pero lo que más les costó, que no pudieron hacerlo, es perforarlo y atravesarlo. Y entonces pienso que aquí, que como digo, siempre se puede mejorar, pero el hecho de intentar plasmar ese matiz que se nos transmite Allah subhanahu wa ta'ala en esta ley, y aplicando, como dice At-Tahir ibn Ashur, que es فَهَذَا مِنْ مَوَاضِعِ دَلَالَةِ زِيَادَةِ الْمَبْنَى
على التي تدل على زيادة في المعنى. Es decir, este es un ejemplo claro del Corán en el que ese incremento en la raíz nos da un significado de plus, algo de más. Que aquí, como hemos visto, ocurre en el caso de que el Corán le quita esa T, esa ta, para reforzar, enfatizar todavía más el segundo verbo como segunda acción. Como segunda acción. Bien, queridos amigos y amigas, espero que este vídeo haya sido de interés, haya sido de provecho y nos veremos en una próxima entrega con el permiso de Allah. Hasta la próxima. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.